Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, queridos niños, queremos aprender tantas cosas lindas. Tenemos que esforzarnos por conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocer nuestra historia de salvación que aparece en la Biblia. Muy bien, queridos niños, hoy tenemos un tema muy importante. Querida Melissa, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿Quiénes fueron los 12 apóstoles de Jesús? ¿Quiénes fueron los 12 apóstoles de Jesús? Muy bien. Veamos entonces quiénes son estos apóstoles de Jesús, queridos niños. Y como siempre nosotros tenemos que conocer a los 12 apóstoles, que viene desde dónde, no es que estamos inventando. Nosotros tenemos un lugar, una fuente de donde nosotros tenemos estas informaciones, que es la palabra de Dios. Melissa, ¿cuál es nuestra fuente? La palabra de Dios. Es decir, la Biblia. Allí entonces, queridos chicos, nosotros encontramos los nombres de estos 12 apóstoles. Escuchemos el Evangelio que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles: Simón, al que le dio nombre de Pedro, y su hermano Andrés; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado la palabra de Jesús, esa buena noticia, ese evangelio que viene para nosotros, queridos chicos. Qué importante entonces que nosotros, escuchando esta palabra de Dios, nosotros podemos conocer quiénes son estos primeros discípulos, cuáles son los nombres de estos primeros discípulos que le siguen a Jesús. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida y estén atentos, tengan sus cuadernitos, tengan su Biblia, porque volvemos con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes, ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Mujer, no deberías caminar. Sube a mi burro. No podemos aceptarlo. ¿A dónde se dirigen? Vamos a Belén. Yo también. Cuando lleguemos, me devuelves mi burro. ¿Tienes sed? Gracias, José. ¡Deténganse! ¡Miren estas huellas!
Están frescas. Una caravana pasó no hace mucho tiempo. Les dije que iba a ser nuestro día de suerte. Sigámoslas. Las huellas nos llevan al bosque. Será mejor que sigamos a pie. ¿A dónde van? ¿Buscan a alguien? Solo estamos buscando algo para comer, señor. Si vienen amistosamente, son bienvenidos. Yo les dije que era una estrella de mala suerte. No, es una estrella buena para los que saben interpretarla. Bienvenidos. Malaquías los ha estado esperando por días. Espera, voy por un poco de agua. Veamos. 3 sorbos por cada uno, somos 11. 33 sorbos son media jarra, ¿cierto, mujer? ¿No? Sí, Hasek. Pensaba en nuestro hijo. 1515 ovejas, 1516, 1517 ovejas, 1518 ovejas. Pensé que era un sueño, pero en cambio yo... El recuerdo de esa mañana es tan real en mí que parece que fue ayer. Fue un día como cualquier otro. María, ¿dónde vas? Voy a ir al pozo. ¿Qué pasa con José? ¡Oh! Sí, dinos cuándo se casan. No lo sé. Pronto. Madre, dámelo. Lo llevaré. Los pondré en el horno.
Regocíjate, María, llena de gracia. El Señor es contigo. No temas, María. Pero, ¿usted cómo sabe mi nombre? Has hallado gracia ante Dios. María, vas a tener un hijo a quien habrás de llamarlo Jesús. Tu hijo será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre. Y reinará por siempre en la casa de Jacob. Pero, ¿cómo es posible si no conozco hombre alguno? El Espíritu Santo descenderá sobre ti y te cubrirá con su sombra el poder del Señor. Aquel que nacerá será un gran santo y será llamado el Hijo de Dios. Pero, ¿cómo puede ser posible? Nada es imposible para Dios. Por ejemplo, tu prima Elizabeth, a su avanzada edad, ahora está en su 6º mes. He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Eso es lo que dije y fue lo que sucedió. No te creía, pero tuve un sueño. José. Ajá, ¿sí? No temas casarte con María. Lo que ella ha dicho es verdad. Ella espera un niño. Sí, ella dará a luz a un niño a quien darán por nombre Jesús. ¿Jesús? Él salvará a la gente de sus pecados. Jesús. A veces me asusto. La tarea que se nos asignó es muy grande. ¿Por qué nosotros? ¿Quién responderá a esa pregunta? Malaquías. La verdad, las crónicas antiguas no hablan de tal evento. El brillo de esa estrella, sus movimientos en el cielo, todo eso nos lleva a pensar que eso era lo que estábamos esperando. ¿Pero por qué está pasando esto ahora? ¿Cree usted que esa es la señal? Mis cálculos confirman que un rey está próximo a nacer. El Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Los profetas hablan de un Mesías, de un rey que está destinado a salvar al mundo. ¿Y dónde nacerá? Y tú, Belén, tan pequeña para ser tan importante. De ti vendrá aquel que dominará a Israel. Durante sus días, la justicia y la paz reinarán. Él liberará a los pobres que lloran y salvará a los oprimidos que no encuentran ayuda. Por lo tanto, el mismo Señor les dará una señal. Jesus, he is the star.
Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y aquí entonces hoy con un tema muy importante, querida Melissa, queridos niños. ¿Quiénes fueron los 12 apóstoles de Jesús? ¿Quiénes fueron los 12 apóstoles de Jesús? Y vamos a escuchar y vamos a entender. Ustedes saben, en primer lugar, que el número 12 es muy importante dentro de la numérica bíblica. La Biblia también interpreta, queridos chicos, los números. Los números tienen un significado en la Biblia. Melissa, entonces, los números, ¿qué pasa con los números en la Biblia? Tienen un significado. Tienen un significado. Vamos a responder todos entonces y vamos a repetir los números en la Biblia. Tienen un significado. Muy bien, así me gusta. Entonces tenemos que saber, esto se llama la cabalística numérica bíblica. ¿Cómo se llama, queridos niños? La cabalística numérica bíblica. Muy bien, es decir, la interpretación de los números. Y en la Biblia, cada numerito, queridos chicos, tiene un significado muy importante. Son 12 apóstoles. Y entonces 12 quiere decir lo completo, lo máximo, lo total, ¿entienden? Quiere decir que en esos 12 apóstoles estamos todos nosotros. Ese es el significado entonces. ¿Por qué son 12 apóstoles? Vamos a escuchar nuestra catequesis y estén muy atentos, queridos chicos. Simón, a quien puso también el nombre de Pedro y Andrés, su hermano Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el de Alfeo y Simón apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? Aquí entonces tenemos los primeros nombres y entre ellos tenemos cada uno con sus características propias. Ahora, queridos chicos, todavía no vamos a entrar a hablar de cada uno de estos nombres, pero son muy importantes que nosotros los sepamos y que nosotros los vayamos conociendo. Y oportunamente vamos a ir entrando, queridos chicos, en nuestra catequesis para entender y para saber quiénes eran estos 12 apóstoles. Sigamos escuchando algo más en esta catequesis. Jesús es el enviado del Padre. Desde el comienzo de su ministerio, llamó a los que Él quiso, y vinieron donde Él. Instituyó 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Desde entonces serán sus enviados. Es lo que significa la palabra griega apóstol. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? Qué interesante. Es Jesús el primero que nos elige. Es Jesús entonces el primero que llama a sus apóstoles. Yo te elijo a vos, yo te elijo a vos. Jesús nos llama a cada uno y les da el nombre de apóstoles. Porque esa es una palabra griega, dice. El apóstol significa el que es enviado, queridos chicos. Entonces, el Señor nos llama, el Señor nos busca porque nos quiere enviar a hacer el bien, a anunciar su evangelio. Vamos a seguir escuchando algo más en esta catequesis, queridos chicos. Como el Padre me envió, también yo os envío.
Por tanto, su ministerio es la continuación de la misión de Cristo. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, dice a los 12. Qué lindo, queridos chicos, y aquí está el envío. Nos elige, pero nos elige para algo. El Señor nos llama y nos hace apóstoles, porque ya dijimos que la palabra apóstol quiere decir enviado. ¿Qué quiere decir, querida Melissa, queridos chicos? La palabra apóstol quiere decir enviado. Enviados. Y nos envía para anunciar el bien. Vamos a volver nosotros enseguida, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en este día tan especial. Estamos ya en el 19º domingo del tiempo ordinario y la palabra de Dios, como siempre, viene a nuestro encuentro. Vamos a leer desde el primer libro de los Reyes. Estamos en el capítulo 19, del 4 al 8. Elías caminó hasta el monte. Qué importante. Ya la idea central, leitmotiv que se nos presenta, Elías, Yahvé es mi Dios. Elías, que camina hasta el monte. El monte sabemos que siempre tiene la analogía del lugar donde habita Dios, el lugar de Dios. Caminar hacia el monte significa caminar hacia Dios, hacia su encuentro. En aquellos días, Elías continuó por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte. Basta, Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. Se echó bajo la retama y se durmió. De pronto un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a echar. Pero el ángel del Señor le volvió a tocar y le dijo, levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días, 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Así como Elías está huyendo, él es perseguido por Jezabel y por Acab, el rey, la reina del norte, y entonces tiene que huir hacia el sur. Entonces, Ikaneoma, Yandeyara, Cheyucante, Masherahante, Mandendie. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Cuando estamos desanimados, cuando somos perseguidos, cuando parece que nadie nos comprende. Pero el Señor aquí viene y justamente nos ofrece el pan, ¿verdad? Levántate, come, aliméntate. Hoy justamente hablamos del pan de vida, la pan de vida. Nosotros, después de comer muchas veces, igual volvemos a sentir ese cansancio, pero hay que hacer un proceso. Dale, Elías, dale, cada uno de nosotros, buen cristiano, anímate, come, fortalécete y dirígete siempre con el esfuerzo y con la lucha, porque ese pan de vida, ¿quién es? Y al final de cuentas, en ese símbolo tan importante y en esa presencia de Dios en el pan que se nos ofrece en la Eucaristía, nosotros encontramos la fuerza para seguir caminando. Aquí nos dice que caminó 40 días y 40 noches. Significa toda una generación. Nuestra vida que camina con la presencia de Dios. ¿Hacia dónde? Hacia el monte de Dios, hacia la montaña del Señor, que es su misma presencia. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos chicos, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy con un tema muy importante. ¿Cuál es, Melissa, queridos chicos, nuestro tema del día de hoy? ¿Quiénes fueron los 12 apóstoles de Jesús? ¿Quiénes fueron los 12 apóstoles de Jesús? Y nosotros vamos aprendiendo por lo menos algunos de estos nombres que vayamos sabiendo poco a poco. Después, queridos niños, vamos a ir estudiando uno a uno
la personalidad de estos apóstoles. Vamos a hacer algunas preguntitas, por lo menos a ver, queridos chicos, de todo lo que ustedes escucharon, no sé si llegaron a notar todo. Querida Melissa, queridos chicos, ¿recuerdan algunos de los nombres de estos 12 apóstoles de Jesús? Algunos de los nombres de los 12 apóstoles de Jesús son Mateo, Felipe, Bartolomé, Andrés, Tomás. También está Judas, quien le entregó a Jesús. Muy bien, queridos chicos, estos son entonces algunos de los nombres de los discípulos de Jesús. Y escucharon muy bien, entre ellos también estaba uno que después le entregó a Jesús. ¿Cómo se llamaba eso, querida Melissa, queridos chicos? ¿Cómo se llamaba? Judas. Judas Iscariote es el que le entregó después a Jesús. Quiere decir que le traicionó. Bueno, queridos chicos, atención, vamos a la segunda preguntita. ¿A quiénes llamó Jesús, queridos niños, querida Melissa? Jesús llamó a aquellos que él quiso, y ellos vinieron a él. Muy bien, Jesús entonces llama a aquellos que él quiere, queridos chicos. Él nos elige a nosotros entonces, porque él nos quiere que vayamos con él. Pero lo importante es que estos apóstoles los siguieron. Muy bien, vamos a esta tercera preguntita, queridos niños. ¿Para qué eligió Jesús a estos 12 apóstoles, queridos chicos, querida Melissa? ¿Con qué objetivo los eligió? Jesús eligió a los 12 apóstoles para enviarlos a predicar el Evangelio. Muy bien. Jesús entonces que elige a estos 12, pero para enviarlos, y por eso se llaman, dijimos, apóstoles. ¿Qué quería decir, queridos chicos, apóstoles? Apóstoles significa, querida Melissa, enviado. Enviado. Apóstol significa, vamos a decir todos juntos, ¿qué significa? Enviado. Enviado, ese es el apóstol. Muy bien, vamos a sentirnos entonces también nosotros enviados por Jesús, porque Él quiere que también anunciemos y prediquemos su evangelio. Y ahora vamos a poner así nuestras manitos y le vamos a pedir al Señor que nos bendiga y que también nos envíe a cada uno de nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición de Jesús, hoy que nos envía a predicar su evangelio, descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.